Una década, 3000 capítulos. Fuiste el único testigo de un final que el mundo decidió ignorar. Pero al leer la última palabra, la ficción se hizo carne, y esa novela se convirtió en la sentencia del mundo. Mientras la humanidad corre ciega hacia su extinción, solo vos conocés cada palabra del capítulo final. Él conoce el epílogo. Escribe el tuyo en los comentarios y dale like para ver el próximo capítulo. Imagínate una novela con miles de capítulos, de esas que te atrapan por años. Ahora, imagínate que esa novela tiene solo una persona leyéndola, una sola. Esa es la historia de nuestro protagonista, el único que aguantó más de 10 años leyendo 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas hasta llegar al capítulo 3149, el último de todos. Él se preguntaba por qué nadie más leía esa historia que para él era una obra maestra. Lo que no sabía en ese momento es que el día que terminó de leer esa novela, que para todos era un fracaso, el mundo iba a cambiar para siempre. La realidad empezó a torcerse. Monstruos gigantes, explosiones y ciudades en ruinas. Todo salía de las páginas para volverse real. Una guerra apocalíptica que se veía exactamente como los eventos que él había leído. Y en el medio de todo ese caos, nuestro protagonista, ahora con un atuendo de batalla, se encontraba cara a cara con otro guerrero, blandiendo espadas mientras las chispas volaban, en un enfrentamiento brutal. Entre golpe y golpe, el oponente le preguntó, ¿quién sos? En el tren, mientras la gente a su alrededor empezaba a asustarse por los primeros signos de este cambio repentino, él se dio cuenta. Esto era imposible, pero también era algo que conocía. El mundo de la novela que había leído por tanto tiempo se estaba volviendo real. Volviendo a ese día que lo cambió todo, él estaba terminando el último capítulo, nervioso, con el corazón en la garganta. Él, el único lector, el que conocía el final de este mundo. Las últimas líneas de la novela eran una profecía que resonaba solo para él. Hay 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Algunas las olvidé, pero algo es seguro. El que está leyendo esto ahora mismo va a sobrevivir. Y así, la novela terminó, justo cuando el mundo real estaba a punto de empezar su propio apocalipsis. Dokja, nuestro protagonista, miró la pantalla de su celular con incredulidad. ¿En serio? ¿Así de simple era el final de la novela que lo había acompañado por 10 años? Mientras el tren seguía su ruta habitual, él se presentó mentalmente. Soy Dokja, un nombre que, en coreano, podía significar hijo único o lector. Su padre se lo había dado esperando que fuera fuerte aún estando solo, pero él sentía que solo había conseguido una vida ordinaria, solitaria y, por ahora, sin casarse. A sus 28 años, recién graduado de una universidad de tercera y trabajando como contratado en una subsidiaria, su mayor pasatiempo era leer novelas web. Pero ese día, el viaje en subte de vuelta a casa fue distinto. La persona más popular de su empresa, Yu Sanga, del Departamento de Recursos Humanos, se le acercó. Con una sonrisa, le preguntó si él también iba de vuelta a casa. Él, algo sorprendido, le devolvió la pregunta. Ella le explicó que había tenido suerte de salir temprano porque su jefe estaba de viaje y que su bicicleta había sido robada, por eso estaba en el tren. Dokja se dio cuenta de por qué todos los hombres de la empresa se le lanzaban. Con su sonrisa y su aroma tan agradable, entendía por qué muchos se rendían a sus pies. Pero rápidamente se recordó que ella era de otro género de vida al suyo y que no tenía nada que ver con él. La verdadera razón por la que ese día era diferente no era solo por encontrarse con Sanga. Ella, tan aplicada, estaba estudiando español en su teléfono, una frase que preguntaba si le podían prestar dinero. Luego, curiosa, se inclinó para preguntarle a Dokja qué leía con tanta atención. Él, algo avergonzado de su gusto por las web novels, trató de disimular, diciendo que era una novela. Sanga, amante de los clásicos, le preguntó por el autor favorito, a lo que Dokja, sonriendo a medias, le respondió que ella ni lo conocería. La verdad es que su pasatiempo de leer web novels en el camino a casa, específicamente 3 formas de sobrevivir en un mundo de ruinas, lo mantenía un poco aislado. Y ahora, después de 10 largos años, esa historia de fantasía acababa de terminar. Para él, esa novela significaba mucho, más de lo que cualquier otro podría entender, y el mundo estaba a punto de demostrárselo.
Por más de una década, Dokja había leído esa novela. Fue su compañía en cada etapa difícil, cuando lo buleaban en la escuela, cuando no entró a la universidad que quería, durante su servicio militar y en su trabajo de oficina, donde no tenía ni un solo recuerdo bueno. Era la única persona que se había quedado hasta el final, el único espectador de los más de 3000 capítulos que, para el final, solo él seguía. Literalmente, esa historia solo existía para él. Mientras reflexionaba sobre el vacío y la satisfacción de haber terminado su gran escape, dejó un comentario sincero para el autor, lamentando no poder donar por su escaso sueldo. En ese momento, su colega, Yu-sanga, lo sacó de sus pensamientos. Conversando, se dio cuenta de que ya había pasado un año desde que entraron a la empresa. Yu-sanga, gracias a su esfuerzo, había sido ascendida a empleada de tiempo completo. Él, por otro lado, seguía siendo un trabajador por contrato al que pronto le terminarían el vínculo. Internamente, Dokja reconocía la capacidad de Sanga. Si el mundo fuera una novela, ella sería la protagonista. Ella se había esforzado, estudiado y crecido, mientras él se había dedicado a leer. Era obvio que sus caminos serían diferentes. Sanga le ofreció mostrarle la aplicación que usaba, pero Dokja estaba sumido en sus propios pensamientos. Se preguntó si, en otra vida, si el género de su existencia no fuera el realismo, sino la fantasía, él podría haber sido el protagonista. Pero la respuesta le llegó clara. No, su vida era innegablemente realismo, y él no era un protagonista, sino un simple lector, un Dokja, como su nombre lo decía. Un lector, simplemente tiene la vida de un lector. Sanga, observándolo, le comentó con una sonrisa que decía cosas muy interesantes. Él solo atinó a contestar con un sí, sin sospechar que el guión de su propia vida estaba a punto de cambiar de género de forma radical. Yu-sanga, por su parte, seguía hablando de vivir una vida de marfil, inspirada por él, mientras Dokja solo deseaba que la tranquilidad no se fuera tan pronto. Y justo cuando la conversación terminaba, el celular de Dokja vibró. Un mensaje. Era de un usuario llamado TLS213, que le agradecía por algo. Dokja, extrañado, se preguntó si sería el autor de su novela favorita, 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Otro mensaje confirmó sus sospechas. El autor le contaba que gracias a él había logrado terminar la novela y hasta había ganado una competencia. Dokja no podía creerlo. El autor le explicó que la novela se iba a monetizar esa misma noche, justo con la subida del epílogo, y que quería enviarle un regalo especial. A Dokja le dio una punzada de emoción. ¿Sería una tarjeta de regalo? Ojalá una de esas de 50,000 wones, pensó. De pronto, le llegó otro correo. Era del autor de nuevo, y el mensaje confirmaba que la monetización empezaba a las 7 en punto. Miró el reloj. Eran las 6:55. Faltaban solo 5 minutos. Ansioso, fue a buscar la novela en su lista de favoritos, pero no estaba. En su lugar, apareció un mensaje contundente. La novela que buscas no existe. ¿Era normal que borraran una obra antes de monetizarla sin avisar a nadie? No tuvo tiempo de pensarlo. De repente, el tren entero se sacudió con una violencia inaudita. Un estruendo inmenso y gritos de pánico llenaron el vagón. Sanga estaba aterrada a su lado, y Dokja intentó tranquilizarla, pensando que tal vez era solo un ataque terrorista. Pero entonces, algo monstruoso y con una boca llena de dientes apareció afuera, destrozando el tren como si fuera de papel. Entre el caos, Dokja vio el reloj cambiar de 6:59 a 7 p.m. En ese preciso instante, una voz fría e impersonal resonó por todo el vagón. Anuncio a todos los pasajeros. El servicio gratuito del sistema planetario 8612 ha terminado. El escenario principal empieza ahora. Y en medio del desastre, una pequeña criatura grotesca se manifestó, mientras alguien en un rincón susurraba, con la voz quebrada por el terror: «Es un duende». Dokja, al escuchar esa palabra, no podía creerlo. ¿Un duende? El tren parado, las luces apagadas y ahora una criatura de fantasía.
Era exactamente como el inicio de 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, la novela que tanto conocía. Intentó convencerse de que era ridículo, imposible, pero el pánico se le agarraba del pecho. Entonces, de la nada, apareció frente a todos un bicho pequeño, peludo, con cuernitos y envuelto en algo que parecía paja. No era ni un hada, ni un ángel, ni un demonio. Era un imp, un duende, flotando en el aire. Ahí estaba, igual a como lo había leído. El resto de los pasajeros, claro, estaban perdidos. Algunos pensaban que era realidad aumentada, otros sacaban fotos o decían que era feo. Sangha, su colega, incluso le preguntó a Dokja si creía que hablaba español, sugiriendo que intentaran hablarle. Otro tipo se acercó, molesto, preguntándole al duende si iba a pedir plata o si era para una película, porque tenía una audición. El duende, irritado por el barullo, se quejó de que su parche de coreano no había funcionado. Con una sonrisa forzada, les pidió a todos que se sentaran y lo escucharan, que tenía cosas muy importantes que decirles. La gente, en cambio, se puso a gritar, exigiendo que el tren se moviera o pidiendo compensación. Un niño le preguntó a su mamá si era un dibujo animado. Dokja sabía que esto era exactamente lo que pasaba en la novela, y sabía lo que venía. No había tiempo que perder. Le dijo a Sangha, que estaba a su lado, que no se moviera. El duende, ya sin paciencia por el desorden, les gritó, con los ojos brillando de un rojo intenso: ¡cállense! Un instante después, el tipo que se había quejado de la audición cayó al suelo, y sus zapatos se mancharon de sangre. El juego había empezado de verdad. La sangre salpicó por todos lados, manchando a varios de los pasajeros que gritaban horrorizados. Una voz fría y con un toque de burla se grababa en la mente de todos. Esto no es una escena de película, ni un sueño, ni siquiera la realidad que conocían, ¿entienden? Dokja, con una gota de sudor frío bajándole por la sien, asintió para sí mismo. Sí, esto era real. Cualquier duda que le quedaba se desvaneció apenas el vagón se llenó de sangre. La pesadilla era su nueva vida. Mientras Sangha se aferraba a él, temblando, el duende siguió con su discurso, ahora riéndose de ellos. Seguro que vivieron vidas maravillosas hasta ahora, ¿no? Durmiendo, comiendo, reproduciéndose desde que nacieron, sin ninguna recompensa. Estuvieron viviendo en un mundo maravilloso. Pero esa era la clave. Esos buenos tiempos se acabaron. Nada es gratis para siempre, ¿saben? Entre el pánico general, un señor con anteojos y traje, a quien Dokja reconoció como el gerente Han de finanzas, preguntó si el duende quería dinero. Dokja le comentó a Sangha que ese tipo se había valido de sus contactos para conseguir su puesto, un detalle que ahora parecía irónico. El gerente, con una sonrisa forzada, empezó a sacar billetes de su cartera, ofreciendo 1 o 2 millones. «Te doy lo que quieras si nos dejas salir». Lo sabía, el dinero lo arregla todo, pensó con falsa confianza. Pero el duende no pensaba igual. Lanzó un rayo de fuego que envolvió al gerente, quien gritó de dolor y sorpresa. «Eso no tiene ningún valor en la dimensión superior», declaró la criatura con desprecio. «Volvé a intentar algo así y te explota la cabeza». El gerente Han, ahora arrodillado y temblando, solo pudo gemir. El duende bufó. Se les fue acumulando la deuda mientras charlaban. En fin, en vez de explicarles, supongo que será más rápido que se ganen el dinero ustedes mismos, ¿no? De pronto, los cuernos del duende brillaron y un pulso de energía salió de él, haciendo que pantallas azules aparecieran frente a cada pasajero. El canal H8-76R3 se abrió. Las constelaciones van a entrar. Se escuchó. La gente miraba las pantallas, confundida. «¿Qué es esto?», se preguntaban. Dokja, con la mandíbula tensa, leyó la suya. El escenario principal llegó. La pantalla frente a él mostró la primera misión. Escenario principal H1, prueba de valor. La tarea era simple y brutal: matar a 1 o más seres vivos. Tenían 30 minutos. La recompensa, 300 monedas. Y el castigo por fallar, la muerte. El duende flotaba en el aire, sonriendo con malicia.
Les deseo mucha suerte a todos. Por favor, manténganlo interesante. Una explosión de luz violeta llenó el vagón y las pantallas se fijaron en las mentes de los pasajeros. Yo Sang-ah, desesperada, levantó su celular. La policía, dijo, con lágrimas en los ojos mientras intentaba marcar. Pero en este nuevo mundo, la policía ya no existía. Dokja, viendo la desesperación de Sang-ah al no poder comunicarse con nadie, intentó calmarla. Le explicó que debían pensar en todo como si fuera un juego, de esos donde el mundo se acaba y solo unos pocos sobreviven. Estaban, en ese preciso instante, viviendo ese juego. Sang-ah, aún confundida, preguntó por las reglas, a lo que Dokja respondió que esa era, justamente, la tarea que tenían por delante, descubrirlas. Mientras los demás pasajeros seguían en shock, algunos temblando, otros rezando y varios intentando romper las puertas del tren, Dokja aceptó la cruda realidad. Ya no había dudas. La novela que había leído por más de una década, 3 formas de sobrevivir en un mundo de ruinas, se había vuelto su propia realidad. Ahora, lo único que importaba era pensar cómo sobrevivir. En medio del pánico, una figura se alzó. Era un soldado, un teniente primero de un batallón del ejército que intentó tomar el control de la situación, pidiendo calma y mostrando su identificación oficial. La gente, algo esperanzada, le preguntó qué pasaba y qué harían las autoridades, pero el soldado solo pudo decir que había recibido un mensaje de emergencia nacional de nivel 1 y que, como un subalterno, no tenía línea directa con la casa de gobierno. Pero lo que más sorprendió a Dokja fue reconocerlo. Ese hombre, el teniente primero Lee Hyun-sun, era un personaje recurrente de la novela, el mismísimo maestro de la espada de acero. Todo, desde su forma de hablar hasta su actitud, era idéntico a la ficción. Lo raro es que según lo que había leído, este personaje no aparecía hasta después de que terminara el primer escenario. ¿Qué estaba pasando? Si tan solo pudiera volver a leer la novela, sabría qué estaba diferente. Justo en ese momento, las pantallas en el vagón se encendieron, mostrando un discurso en vivo del primer ministro sobre una emergencia nacional. Yo Sang-ah, viendo la pantalla, lo llamó con urgencia. Justo en ese momento, las pantallas en el vagón se encendieron, mostrando un discurso en vivo del primer ministro sobre una emergencia nacional. Yo Sang-ah, viendo la pantalla, lo llamó con urgencia. El primer ministro hablaba de ataques terroristas no identificados en varias zonas, incluyendo Seúl, y aseguraba que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para combatirlos. Dokja pensó que era la excusa más conveniente para lo que estaba pasando. Los pasajeros, confundidos, se preguntaban por qué el primer ministro hablaba en vez del presidente, y algunos especulaban que al presidente ya lo habían agarrado. De repente, unos estruendosos bang resonaron. La transmisión se interrumpió violentamente, la pantalla se llenó de interferencia y la imagen del primer ministro se distorsionó hasta desaparecer. El duende reapareció en la pantalla con una sonrisa aún más siniestra, declarando que esto no era ningún juego de niños ni un ataque terrorista. Se burló de que la gente en ese país fuera tan buena en videojuegos y decidió que era momento de subir la dificultad. En ese instante, el temporizador del escenario principal 1, que antes marcaba 30 minutos, se redujo drásticamente a solo 10 minutos. Pero la cosa no terminó ahí. Una penalidad extra fue anunciada. Si no se producía una primera muerte en los siguientes 5 minutos, todos los organismos en la zona serían aniquilados. El vagón se sumergió en un caos total. Los pasajeros gritaban, sin entender, preguntando por la policía, implorando que alguien hiciera algo. Dokja, aunque veía que todo encajaba con el desarrollo de la novela, no podía sacudirse una sensación de inquietud. La aparición de Lee Hyun-sung había sido temprana, sí, pero el verdadero protagonista de la historia, él, aún no había dado señales. Los gritos de pánico se intensificaron cuando desde el vagón de atrás llegó la noticia: hubo un asesinato en el vagón de atrás. La gente, desesperada, intentó bloquear las puertas para evitar que los atacantes entraran, pero una barrera invisible de energía los golpeó y los repelió. El sistema fue claro: salir no estaba permitido hasta que el escenario terminara. En las pantallas de los celulares, el duende apareció de nuevo, riéndose.
Anunció un regalo y les mostró una proyección holográfica en las pantallas del tren, un salón de clases lleno de estudiantes, todos con el uniforme de la Typhoon Girls High School. Era una amenaza clara de lo que ocurriría si no actuaban en los pocos minutos que les quedaban. El tiempo se agotó. Un grito desgarrador resonó por el vagón. Del otro lado de la proyección, las estudiantes entraron en pánico, algunas cayendo al piso, otras con una expresión de horror absoluto. Los cuerpos empezaron a colapsar, salpicando sangre, mientras la penalidad se cobraba sus vidas de la manera más cruel, forzándolas a agredirse entre sí, hasta que una se aferraba al cuello de la otra, o a su propio, en una espiral de violencia que terminaba en la muerte. Pero en medio de esa masacre, un mensaje del sistema apareció, revelando que una de ellas, Lee Ji-hei, había logrado sobrevivir. El duende, con su sonrisa retorcida, se mofó de todos. Divertido, ¿no? La gente en el tren, paralizada por el shock, apenas podía procesar lo que acababan de ver. Algunos gritaron de impotencia y terror al ver la realidad de lo que les esperaba. Dokja, aún con el ceño fruncido, estaba desconcertado. Se le hacía raro, la situación era caótica, y si bien sus conocimientos de la novela eran su principal ventaja, había cosas que no cuadraban. ¿Por qué el verdadero protagonista no había aparecido todavía? Los eventos empezaban a tomar un giro distinto al que conocía. Intentó buscar la novela en su teléfono, pero la encontró borrada, su única guía, desaparecida. Pero justo cuando la desesperación empezaba a asomar, un correo electrónico llegó. Era del propio autor, TLS-123, anunciando que el servicio pago comenzaría a las 7 y adjuntando la novela completa. Dokja no lo podía creer. ¿Un regalo? ¿No era ilegal? ¿O el autor tenía libertad para hacer lo que quisiera? Se frotó los ojos varias veces, asegurándose de que no estaba soñando. Tenía de nuevo su carta bajo la manga. En ese momento, otras notificaciones aparecieron. Todos los sobrevivientes recibirían un rasgo único y podrían activar una habilidad única. El mundo se había vuelto un juego. Dokja sabía que tenía que averiguar cuáles eran sus nuevas habilidades para poder jugar y, sobre todo, para sobrevivir. Lo primero que intentó fue abrir el menú de rasgos, esa interfaz que le permitiría ver sus nuevas capacidades, pero una y otra vez, el sistema le respondía con un frustrante mensaje: no se puede activar el menú de rasgos. La pantalla flotante parpadeaba, negándose a mostrarle nada. Sin esto, ¿cómo iba a saber qué rasgo o habilidad tenía? Era un problema serio, así que con un suspiro de resignación decidió que lo mejor sería leer el archivo de la novela que el autor le había enviado. Apenas comenzó a pasar las páginas en su celular, una notificación del sistema apareció frente a sus ojos. Velocidad de lectura acelerada debido a un rasgo único. Sus ojos se abrieron, así que esa era su habilidad. No había tardado ni un minuto en leer el comienzo de 3 formas de sobrevivir en un mundo de ruinas. Gracias a eso, encontró lo que buscaba. Mientras seguía leyendo, se dio cuenta de algo crucial. El fragmento que estaba devorando hablaba de una situación terrible en el vagón 3707, donde un personaje sin culpa iniciaba una masacre con un encendedor. Dokja se sintió inquieto, porque el número de su vagón era el 38107. Este pequeño detalle explicaba las leves diferencias que había notado con la trama de la novela. Resultaba que él estaba en el vagón justo detrás del protagonista de ese prólogo. Mirando a través de la ventana borrosa que conectaba su vagón con el 3707, Dokja vio la sangre salpicada y los cuerpos. Era el horror que había leído manifestado frente a él. Sanga, su compañera de oficina, se aferró a él, preguntándole si no deberían hacer algo, pero Dokja sabía que era inútil. Según la novela, en ese vagón, el 3707, solo 2 personas sobrevivirían: el teniente primero Lee Hyun-sung y un tipo llamado Kim Nam-won. Todos los demás morirían, y lo más aterrador, Dokja se dio cuenta de que si las reglas se aplicaban así, él y Sanga también estaban condenados. En el vagón de Dokja, el caos no tardó en estallar. Un joven de pelo blanco, Kim Nam-won, a quien Dokja reconocía como uno de los 2 supervivientes del vagón de al lado en la novela, estaba agarrando a un pasajero, amenazándolo. Esto ya era una desviación. Nam-won estaba en su vagón. ¿Qué demonios crees que haces?, le increpó el gerente Han, el mismo que había intentado sobornar al duende. Nam-won, con la mirada perdida y los ojos inyectados en sangre, preguntó si quería morir, si no entendía la situación.
El gerente Han, sin darse cuenta de la gravedad de la amenaza, le espetó a Namwon que era un mocoso insolente y le señaló una de las pantallas flotantes que mostraban las reglas del escenario. Pero Namwon no le dio importancia. «¡Cállense de una vez!», gritaba a los demás pasajeros aterrorizados. «Nadie nos va a salvar. El ejército no va a venir. Alguien tiene que morir». La gente gritaba de horror. Algunos pedían auxilio, otros suplicaban. Namwon, con una sonrisa desquiciada, afirmó que tenían que decidir quién iba a morir. El gerente Han, horrorizado, lo tildó de animal. Pero Namwon, sin inmutarse, le preguntó si aún podía mantener esa moralidad en un mundo donde la supervivencia lo era todo. Para él, si no mataban, morirían. ¿Quién podría culparlos? El mundo que conocían había terminado, y en esta nueva realidad, la supervivencia dictaba nuevas reglas. Dokja lo observaba, sabiendo que Kim Namwon era de los primeros en abrazar esa brutalidad. Mientras la sangre salpicaba y Namwon seguía su masacre, otros pasajeros, horrorizados, se preguntaban cuánto tiempo más podían quedarse de brazos cruzados. Pero el caos se intensificó con una nueva advertencia. Si nadie moría en los próximos 5 minutos, todo el vagón sería aniquilado. El pánico se disparó. Dokja recordó una frase de una novela, sobre verdugos que tiran de la palanca al mismo tiempo para que nadie sepa quién dio el golpe final. Él miraba la escena como si estuviera leyendo esas líneas de nuevo, con una especie de distancia, casi como si todo ocurriera en otra dimensión. Sabía que, según la novela, una anciana sin nombre debía ser la primera víctima, y si intervenir, sus propias opciones de supervivencia podrían reducirse. Pero mientras apretaba su celular, una duda lo carcomía. ¿Era correcto simplemente observar? De repente, Yu Sanga se dio cuenta de la anciana. «¡Se va a morir!», gritó, intentando ir a ayudarla. Dokja la detuvo. «No hagas esto, es peligroso. Si vas, la que va a morir sos vos», le dijo, mirándola a los ojos. Sanga era admirable, pensó, una persona que mantenía su moralidad incluso cuando la historia cambiaba de género. Pero ella no era la protagonista, no era quien podía cambiar lo que estaba pasando. «Quédate acá, Yu Sanga», le pidió Dokja, con una firmeza que prometía no inmiscuirse en sus asuntos de nuevo si ella obedecía esta vez. No era el plan original de Dokja interrumpir el flujo de los eventos. No había actuado antes por miedo a Namwon, ni por estar de acuerdo con su violencia. Simplemente estaba esperando el momento oportuno. Y ese momento, pensó Dokja, con una determinación que encendía sus ojos, era ahora. Con una explosión de energía, Dokja se lanzó hacia adelante, esquivando el caos, mientras las pantallas del vagón actualizaban el escenario principal. El tiempo límite para matar a un ser vivo se había reducido de 30 a solo 10 minutos, y quedaban apenas 7 minutos y 32 segundos. Dokja se lanzó al caos, empujando a Yu Sanga, y sin dudarlo un segundo, se abalanzó contra Kim Namwon. Con un golpe certero, lo tiró contra la pared del vagón, dejándolo aturdido entre el humo y el escombro. Pero Dokja no solo actuaba para salvar a la anciana, tenía otra cosa en mente. Con la mirada fija en su objetivo, encontró a un chico joven que sostenía una pequeña caja. Rápidamente, Dokja le quitó el objeto al sorprendido muchacho, antes de ponerse de pie y enfrentar a los aterrorizados pasajeros. «¡Paren todos!», gritó Dokja, su voz resonando por encima del miedo. Les explicó que matar a la anciana no los salvaría. Sí, el primer asesinato les daría un respiro, pero la condición del duende era que cada uno debía matar a un ser vivo. ¿A quién iban a matar después? ¿Se iban a empezar a matar entre ustedes? Kim Namwon, recuperándose del golpe, se rió con desprecio. «¿Y qué? Después vamos a matar a cobardes como vos, no te preocupes, va a ser 50-50», respondió, reafirmando su filosofía de supervivencia brutal. Pero Dokja sonrió, una sonrisa casi imperceptible. Él ya sabía que Namwon diría eso. Con un tono tranquilo, les ofreció una alternativa. «No hay necesidad de que se arriesguen así. Hay una forma de sobrevivir sin que se conviertan en asesinos de personas». Les recordó el punto clave que todos pasaron por alto. La condición no era matar a una persona, sino a uno o más seres vivos. Entonces, Dokja levantó la caja que le había quitado al chico, revelando un grupo de grandes insectos.
Los pasajeros miraron, primero confundidos y luego con una mezcla de sorpresa y asco. ¡Insectos! Bastaba con uno solo para cumplir con la condición. La furia explosiva y el miedo que antes estaban dirigidos a la anciana y entre ellos, se redirigieron completamente hacia Dokja y a los bichos. A pesar del caos que lo rodeaba, una extraña emoción lo recorría por dentro. Su corazón latía con una alegría que lo sorprendía, y una sonrisa se dibujaba en su cara, preguntándose si siempre había sido esa clase de persona. La histeria se desató. Los pasajeros, presos del pánico y la desesperación, se abalanzaron sobre los insectos que Dokja había liberado. Cada pisotón, cada golpe, era una descarga de la furia que los consumía, mientras alguien lo acusaba de estar loco. En medio de la masacre de bichos, un mensaje del sistema apareció. Logro, primer asesinato completado, otorgando 100 monedas de bonificación. Con los pasajeros ocupados, Dokja revisó el temporizador. Solo quedaban 3 minutos. Kim Nam-won, que había estado observando, lo encaró. Le preguntó por qué había liberado a los insectos en lugar de simplemente entregarlos, insinuando que había una segunda intención. Dokja le confirmó que sí, había liberado a los bichos, y Nam-won, con una sonrisa maliciosa, lo acusó de haber provocado todo solo para ver cómo se desarrollaba el caos. En ese momento, la habilidad de Dokja, identificación de personaje, se activó, revelando la verdadera naturaleza de Kim Nam-won. Era un chico que, según la novela, sería un demonio delirante. Alguien que había esperado el fin del mundo y se adaptó a él con una velocidad aterradora, disfrutando del caos en lugar de desesperarse como la mayoría. Nam-won, con esa misma sonrisa, le hizo una propuesta directa: únete a mí. Dokja sabía que, uniéndose a Nam-won, su supervivencia inmediata estaría garantizada. Si no hubiera leído la novela, 3 formas de sobrevivir en un mundo de ruinas, su respuesta quizás habría sido diferente. Pero como lector que conocía el pasado, el presente y el futuro de ese mundo, sabía lo peligroso que era Nam-won. Mientras tanto, la situación en el vagón 3807, el que debió haber sido el correcto según la historia, era un infierno. Cuerpos quemados yacían en el suelo, y la brutalidad se había desatado por completo, mientras alguien, pisando sobre las víctimas, intentaba atrapar algo que huía entre las llamas. De vuelta en el vagón 3807, Dokja rechazó la oferta de Nam-won, diciendo que prefería estar solo. Nam-won se encogió de hombros, aparentemente sin darle importancia, pero luego sonrió de nuevo, pidiéndole a Dokja que se quitara del camino, ya que tenía unos asuntos pendientes con la anciana que estaba detrás de él. Pero Dokja no pensaba moverse. Al ver la intención asesina de Nam-won y la anciana indefensa, lo detuvo en seco. Nam-won lo miró con furia, preguntándole si ahora se creía un héroe o si tenía doble personalidad, mientras lo declaraba el tipo de persona que más odiaba. Para Dokja no era más que el demonio delirante que conocía de la novela, ahora con más ira aún. La respuesta de Nam-won fue un ataque directo, envuelto en una energía violeta, gritándole a Dokja que se quitara. Para sorpresa de Nam-won, Dokja logró desviar el golpe, demostrando que no era un blanco fácil. Dokja, que ya se esperaba un ataque así, contraatacó con su propia energía, usando su habilidad Blackening a nivel 1. El golpe fue certero y mandó a Nam-won por los aires, quien, a pesar de la sorpresa, solo podía reír, gritando lo fuerte que era y disfrutando cada segundo de la pelea. Dokja sabía que Nam-won era un talento innato para el combate, por eso, el protagonista de la novela lo había reclutado, a pesar de su personalidad psicópata. En ese momento, una nueva notificación del sistema apareció. Has logrado las condiciones para usar la etapa 1 de la habilidad exclusiva Punto de Vista del Lector Omnisciente. Dokja, confundido, se preguntó qué era esa habilidad y dónde se habían metido los insectos mientras el caos seguía creciendo a su alrededor. Nam-won volvió a la carga, lanzando ataques cargados de energía violeta, pero Dokja, con la ayuda de su nueva habilidad, esquivó cada golpe con una fluidez asombrosa. Podía ver los movimientos de Nam-won antes de que sucedieran, anticipando sus puñetazos al hombro, a la cara y a cualquier parte del cuerpo. Nam-won, cada vez más frustrado, solo podía gritar: ¡Maldición! ¡Sos escurridizo como una anguila! Dokja sabía que por ahora solo podía esquivar. Su habilidad no le permitía contraatacar con la misma fuerza, pero le daba la ventaja de ver los movimientos de su oponente como si leyera sus pensamientos.
Su objetivo era simple: ganar tiempo, esperar el momento justo para dar el siguiente paso. La cuenta regresiva seguía su curso, inmutable. Kim Namwon le recordó a Dokja que solo le quedaban 2 minutos. La situación era clara: si Namwon mataba a la anciana en ese momento, despejaría el escenario y Dokja no podía permitirlo. No importaba qué, no dejaría que eso pasara. Namwon, con una sonrisa que ya anticipaba su victoria, sacó su navaja, convencido de que Dokja no lo dejaría atacar a la anciana. Y así fue. Con un golpe cargado de energía violeta, Namwon se lanzó. Dokja se interpuso, abrazando fuerte a la anciana para protegerla. El ataque le dolió, se sentía como si la piel le quemara, pero no soltó a la mujer. La muerte estaba pisándole los talones. Dokja sabía que si perdía ahí, se acababa todo. Una parte de él pensó en lo predecible que era este mundo. Los débiles mueren, los fuertes sobreviven. Pero, ¿no siempre había sido así? Este nuevo apocalipsis solo había hecho más evidente la ley de la selva que ya existía. Para sobrevivir, tenía que endurecerse. Namwon lo instó a terminar de una vez, diciendo que la anciana ni siquiera tenía fuerzas para correr. Pero Dokja ya había pensado en su siguiente jugada. Lo miró directo a los ojos y le preguntó si los huevos de insecto contaban como vidas. Namwon se rió, sin entender la pregunta, pero la respuesta de Dokja fue un rotundo sí. En su mano, Dokja aplastó un huevo de insecto y de inmediato el sistema le bombardeó con mensajes. Has matado a un ser vivo. Has obtenido 100 monedas como recompensa adicional. Y así, uno tras otro, acumuló monedas rápidamente, aplastando más y más huevos. Namwon no podía creer lo que veía. Mientras seguía bombardeado por notificaciones de monedas, Dokja ignoró una invitación para un tutorial y, sin dudarlo, invirtió 2.700 monedas en su físico. Su cuerpo se fortaleció de golpe. Su nivel de físico subió de 1 a 10, aumentando drásticamente su resistencia. Cuando Namwon intentó atacarlo de nuevo, Dokja, que ahora aguantaba mucho más, bloqueó el golpe con su brazo. Namwon estaba desconcertado, no entendía cómo. Dokja aprovechó para explicarle la situación. Las langostas ponen más de 100 huevos cada vez. El mensaje era claro: había vidas de sobra para el escenario. Namwon seguía sin poder creerlo. El temporizador marcaba 5 segundos. Dokja, con una mirada intensa, le sentenció: «Vos vas a morir». Namwon, entre la risa nerviosa y la desesperación, lanzó una ráfaga de ataques, gritándole a Dokja, exigiendo saber por qué no moría. Pero Dokja ya no era el mismo. El temporizador del escenario principal llegó a 0 y con un grito de dolor de fondo, el sistema confirmó que el primer escenario había terminado. El Dokaebi, que parecía haber estado ocupado, regresó sorprendido. No podía creer lo que veía, preguntándose qué demonios había pasado en ese corto tiempo, flotando sobre los cuerpos inertes y el rastro de sangre. Solo 5 personas habían sobrevivido en el vagón de Dokja. Entre los sobrevivientes estaban el teniente primero Lee Hyun-song, Yu Sang-ga, el joven Lee Ji-lyang, el gerente Han Myung-gok y, por supuesto, Kim Dokja. Pero había una ausencia notable. Kim Namwon, el demonio delirante, yacía en el suelo sin vida. Dokja fue quien lo había matado. Mientras Dokja observaba la escena, manchado de sangre, una extraña calma lo invadió. Momentos antes, Namwon, arrodillado, había suplicado por su vida, preguntándole a Dokja por qué no lo salvaba, argumentando que la vida humana era valiosa. Pero Dokja, con una frialdad inquietante, le recordó sus propias palabras. «Esa es una ley del mundo anterior. Vos mismo lo dijiste. Un mundo nuevo requiere leyes nuevas». Y así, Namwon, con sus últimos lamentos, se convirtió en otra víctima más de esta nueva realidad. Pensó que, aunque era cierto que podría haber salvado a más gente, no sentía un remordimiento profundo. Se veía en el reflejo de la ventana, preguntándose cómo podía estar tan tranquilo, como si todo fuera parte de una novela que estuviera leyendo. El sistema empezó a procesar las recompensas. Dokja había matado 124 seres vivos, incluyendo un saltamontes y 123 de sus huevos.
Aunque las monedas por matar seres no resistentes se redujeron a la mitad, igual acumuló 6.200 monedas. Después de deducir las que había usado para mejorar su físico, le quedaron 3.500. Además, el sistema le otorgó un logro, asesino en masa, por la cantidad de muertes. También recibió 300 monedas como recompensa por completar el escenario, y se le descontaron 100 por la tarifa de uso del canal. En medio del silencio sepulcral, los pocos sobrevivientes se miraban, intentando asimilar el horror que acababan de vivir. El vagón se sentía distinto, como si el mundo mismo hubiera mutado. Para Dokja no era una impresión. Sabía que un mundo había sido destruido y uno nuevo acababa de nacer. Mientras los demás se horrorizaban, él, el único que conocía el final de esta historia, observaba con una extraña mezcla de asombro y frialdad la transformación de la realidad. Afuera, una criatura gigantesca, similar a una serpiente marina, se manifestaba en la distancia, desatando el caos y el terror. Yo Sangha y el gerente Han Myung-go se veían petrificados, preguntándose qué demonios era aquello. Pero Dokja ya lo sabía, un ictiosaurio, un monstruo de séptima categoría que por ahora no representaba una amenaza directa. Los escenarios tenían prioridad y mientras estuvieran bajo su protección estarían a salvo, por el momento. Mientras tanto, el pequeño Dokkaebi celebraba, contando alegremente a las 21 constelaciones que los observaban. Dokja entendía que estas constelaciones eran las verdaderas mentes maestras detrás de esta tragedia, sentadas en nebulosas distantes, viendo el espectáculo. Su intervención, al matar a Kim Dan-un, ya había provocado una inspección de escenario inesperada y la furia de un par de constelaciones, retrasando su pago. Pero también le había ganado el patrocinio de otras 500 monedas y una extraña sensación de que, al final, ellos pagarían la tarifa de observación, con sus propias vidas. Era curioso, pensó Dokja, cómo de un día para otro, él había pasado de observador a ser el observado. En ese momento, Yu Sangha se le acercó, con la voz temblorosa, pidiéndole perdón por no haber podido salvar a la anciana. Dokja la tranquilizó, agarrándole la mano. Ella, aún conmocionada, casi le preguntó cómo había sabido lo del nido de insectos, pero se contuvo, solo para darle las gracias. Dokja, como si nada, le dijo que había sido pura coincidencia y que no volvería a pasar, sabiendo que, a pesar de no entender todos los detalles, ella era lo suficientemente inteligente como para comprender el mensaje. A pesar de haber salvado a algunos, Dokja sabía que sus decisiones también habían causado muertes y sentía que no tenía derecho a su gratitud. El Dokkaebi, ajeno a estas reflexiones, seguía regocijándose por el considerable número de 5 sobrevivientes. Dokja analizó a los que quedaban: Yu Sangha, Lee Hyun-sun, el gerente Han Min-go. Los conocía bien. Sabía que Hyun-sun, con su físico y habilidades, sería una pieza clave, y que el niño, Gi-lyong, también tenía un rol importante que jugar en el futuro. El juego acababa de empezar. El juego acababa de empezar. Dokja, con su mente estratégica, sabía que debía asegurar a los compañeros correctos. Después de todo, el niño Lee Gi-lyong sería importante, como lo sería Hyun-sun. Así que, sin dudar, Dokja se acercó a Gi-lyong, que estaba junto a un cuerpo ensangrentado. ¿Querés vivir?, le preguntó. Lejos de ser un acto de pura compasión, Dokja sabía que Gi-lyong era un activo valioso. Entonces, vamos juntos, le dijo, ofreciéndole su mano. Este acto, aunque calculado, no pasó desapercibido. Inmediatamente, un par de notificaciones aparecieron. Algunas constelaciones se conmueven por tu buena acción. Y acto seguido, las constelaciones te han patrocinado 200 monedas. Dokja sonrió para sus adentros. Esto era solo el comienzo para captar la atención de seres superiores. Pero la
lector. Yo Sang-ga, al ver su pantalla, le preguntó a Dokja por qué le habían aparecido dos opciones extrañas. Dokja, con una calma que parecía casi indiferencia, le dijo que se relajara y que lo pensara como un test de aptitud. En su mente, Dokja notó que Sang-ga tenía una suerte increíble al obtener dos ofertas, un número respetable. Dokja sabía que la selección de patrocinador era un evento fundamental en la novela Tres formas de sobrevivir en un mundo de ruinas. Era el momento en que las constelaciones, que observaban desde sus canales, elegían a un humano para convertirlo en su encarnación. Él mismo había recibido 4 ofertas, una cifra nada despreciable, considerando que el protagonista de la novela había recibido 5. El truco, claro, era que las constelaciones nunca revelaban sus verdaderos nombres. Había que deducir su identidad a partir de apodos o títulos descriptivos. Para Dokja, esto era pan comido. Había leído la novela completa, así que las identidades de sus posibles patrocinadores eran claras. Mirando la primera opción en su pantalla, Dragón Abismal de Llama Negra. Recordaba que era una entidad poderosa, líder de un grupo de constelaciones llamado Nube Negra, con un nombre verdadero increíblemente largo. Pero, pensándolo bien, se dio cuenta de que, aunque esa constelación ofrecía una fuerza brutal para los primeros escenarios, su poder venía con un precio altísimo. Corrompía la mente de su encarnación, transformándola en un asesino sin control. De hecho, era el mismo patrocinador que había elegido a Kim Nam-won en la novela original. ¿Por qué lo habría elegido a él entonces? Dokja descartó la opción de inmediato. No, gracias. Pasó a la segunda y se sorprendió al verla. Juez demoníaco de fuero. A primera vista parecía una entidad maligna, pero Dokja sabía que ese nombre era engañoso. En realidad no era un demonio, sino el arcángel Uriel, una de las constelaciones de bien absoluto. La puso en pendiente. Era una buena opción, pero los arcángeles venían con restricciones muy pesadas para usar sus poderes. Después apareció la tercera, Trazador Secreto. Era una constelación misteriosa, envuelta en una capa oscura, y Dokja nunca la había visto entre sus opciones. Ni siquiera recordaba que la novela la mencionaba mucho, así que supuso que no era tan poderosa. También la dejó en pendiente. Y así llegó a la última. Dokja sintió un escalofrío. Nunca había esperado una oferta de esa constelación tan temprano en la historia. Se trataba del Prisionero de la Banda Dorada, una referencia clara a Sun Wukong, el gran sabio igual al cielo. El poder de este ser era legendario, capaz de destruir ejércitos enteros con un solo golpe de su bastón o un rayo. Dokja recordaba la descripción vívida de su poder en la novela, pero ¿por qué una constelación tan poderosa se interesaba en él? Mientras él y los demás procesaban sus elecciones, la voz del Dokkaebi anunció que el tiempo para la selección de patrocinadores había terminado. El pequeño duende parecía contento, especialmente al notar que alguien había tomado una decisión interesante. Luego, con un destello, se despidió, dejándolos con 10 minutos para descansar antes del siguiente escenario. Dokja aprovechó el breve respiro y les pidió a todos que se acercaran. Lee Hyun-sung, el teniente primero, se presentó primero, extendiéndole la mano a Dokja. Los dos se presentaron y Hyun-sung explicó que era soldado, o más bien que había sido soldado, ya que no podía contactar a su unidad. Dokja notó el agarre fuerte del teniente, confirmando su papel como el tanque en las primeras etapas de la novela. Hyun-sung le agradeció por haberlo salvado, diciendo que si no fuera por él, no seguirían siendo humanos. Justo en ese momento, el gerente Han Myung-go se le acercó por la espalda y le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, señor empleado», dijo con un tono sarcástico y condescendiente. Dokja lo miró. Myung-go le preguntó si lo reconocía. «Sí, Han Myung-goshi», respondió Dokja con frialdad. El gerente se indignó, exigiendo que lo llamara jefe de departamento. Dokja, sin inmutarse, le cortó. «Esto no es la oficina». Myung-go se enfureció. «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Ya no querés trabajar?» Y luego se puso a quejar de los insectos. «Si sabías de esos bichos, tenías que avisarme antes, no tirarlos así nomás». «Han Myung-goshi, por favor cállate», dijo Dokja directo. El gerente quedó boquiabierto, indignado. ¿Todavía no entendés la situación? ¿Tendría que haber dejado que ese mocoso te golpeara la cabeza para que se te acomodaran las ideas?
Mientras Myung-go seguía gritando, Dokcha pensó en la compañía de Myung-go, Minosoft, un nombre de la vieja vida. Pero el gerente lo interrumpió, preguntando, ¿crees que tu empresa todavía existe cuando el mundo se vino abajo? Dokcha lo miró fijamente. No sos el único que tiene que despertar, le dijo. Lo que dijo el Dokkaebi no es un chiste. Creo que, aunque no lo digan, todos ya se dieron cuenta de lo que está pasando. Para Dokcha, con esa interfaz de juego, las ventanas de atributos y las habilidades exclusivas que ahora eran su realidad, no podía creer que alguien siguiera sin entenderlo. Los demás lo observaban, algunos aún perplejos, otros con una sombra de comprensión en sus ojos. Dokcha no perdió el tiempo. Con la nueva realidad asentada, el siguiente paso era obvio para él. «Tenemos que salir de acá», les dijo, mirando alrededor del vagón lleno de sangre y desorden. Lee Hyun-sung, el soldado, se mostró sorprendido, pero su mirada ya denotaba una confianza incipiente en Dokcha. El sistema le confirmó a Dokcha que la confianza de Hyun-sung había crecido, y también su propia comprensión del personaje. «Me alegra que estés tan seguro», le respondió Hyun-sung. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vos tenés algo en mente, Dokcha sí?» Pero no todos compartían el mismo entendimiento. Yu Sang-ga y Han Myung-go lo miraron con incredulidad, el gerente incluso con un deje de pánico. «¿Salir? ¿Estás loco?», exclamó Myung-go. «Se nos va a explotar la cabeza si salimos». Yu Sang-ga, más cauta, añadió que si bien creía que debían avanzar, moverse a la ligera en ese momento podría ser peligroso. Dokcha suspiró, dándose cuenta de que incluso Hyun-sung parecía dudar, pero el protagonista sabía que no podía perderlo como aliado. De repente, un estruendo fuerte los sacudió. Un golpe brutal contra una de las puertas del vagón hizo que todos se giraran. Dokcha analizó la situación en un instante. No era el Dokkaebi, ni tampoco el siguiente escenario. Eso solo podía significar una cosa. Una voz del sistema resonó, revelando la verdad. Más allá de esa puerta está el único sobreviviente del compartimento 3707. Otro golpe seco, más fuerte que el anterior. Dokcha sabía perfectamente de quién se trataba. Sus ojos se abrieron con una mezcla de reconocimiento y urgencia. No era otro que el verdadero protagonista de la historia. «Tenemos que irnos de acá ahora mismo», insistió Dokcha, su voz más apremiante. «Si no, vamos a morir todos antes de que empiece el siguiente escenario». Hyun-sung todavía dudaba. «Dokcha sí, no estamos seguros si la persona detrás de esa puerta es un enemigo o no». Dokcha lo miró, cortante. «Es muy probable que sea un sobreviviente que mató gente. ¿De verdad querés conocerlo?» El pánico se apoderó del grupo. Intentaron abrir las otras puertas del vagón, pero era inútil. «Esta puerta no se mueve», gritó Hyun-sung. Yu Sang-ga también luchaba contra otra, sin éxito. Dokcha entendió que la barrera del Dokkaebi se había levantado tras el escenario, pero las puertas mismas estaban rotas, bloqueando su escape. Quedaban solo 3 puertas por revisar en todo el compartimento, y la esperanza se desvanecía rápidamente. Mientras tanto, los golpes en la puerta que separaba los vagones se hicieron más constantes y violentos. El sonido metálico y retumbante llenó el espacio, cada impacto resonando en los nervios de los sobrevivientes. Dokcha observaba, su rostro denotando una creciente preocupación. Yu Sang-ga, corriendo hacia él, le gritó: «Dokcha sí, por acá». El gerente Han Myung-go, que había estado intentando abrir otra puerta con desesperación, finalmente se rindió. «Parece que esta también está rota», dijo, su voz quebrada. «Esta puerta es nuestra única esperanza». Se refería a la que estaba siendo atacada. Dokcha se sentó un momento, pensando. Tenía monedas, 4.700 en total. Podía usarlas para aumentar su fuerza como hizo antes, pero era un riesgo usarlas tan pronto, sin saber qué les deparaba el futuro. Había una alternativa. Miró a Lee Hyun-sung. «Lee Hyun-sung, sí, usa tu habilidad», le ordenó. Hyun-sung parpadeó sorprendido. Dokcha activó su punto de vista del lector omnisciente y una pantalla holográfica apareció frente a ellos, mostrando la información del soldado. Lee Hyun-sung, edad 28. Bendición estelar, maestro de acero. Rasgo único, soldado justo, ordinario. Habilidades únicas, maestría en bayoneta nivel 2,
camuflaje nivel 2, paciencia nivel 2. Estadísticas generales: resistencia nivel 8, fuerza nivel 8, agilidad nivel 7, magia nivel 0. Evaluación general: tiene estadísticas muy impresionantes. A pesar de resistir la injusticia, fue elegido por una constelación. Esto eventualmente se convertirá en una de sus motivaciones. Dokja había encontrado su solución. Le explicó a Hyun-sung que sus habilidades como soldado eran exactamente como en la novela, y que solo tenía que concentrarse para activarlas. Hyun-sung, dudando un poco al principio, lo intentó, y con un grito de pura determinación, el vigor abrumador de su patrocinador se activó, envolviéndolo en un aura verde. Dokja sonrió, confirmando que «este tipo es muy simple», pensó, viendo cómo la confianza de Hyun-sung en él se disparaba, justo como lo había predicho. Ahora era el momento de salir. La puerta hacia el siguiente vagón iba a ceder pronto, y debían correr. Apenas lograron salir del vagón, con Dokja cargando a Lee Gi-leong, la visión de un Dokkaebi flotando a la distancia confirmó los peores temores de Dokja. El pequeño diablillo estaba molesto, diciendo que habían salido demasiado pronto y que aún no terminaba de preparar el escenario. Han Myung-go entró en pánico, quejándose y agarrándose la cabeza, mientras Yu Sang-ga y Dokja mantenían la compostura. Pero al Dokkaebi quedó igual. Con una sonrisa malvada, los felicitó por su suerte y anunció el segundo escenario, escape. La misión era simple: cruzar un puente separado y llegar a la estación Oksu en 20 minutos. La recompensa, 200 monedas. La penalidad, un signo de interrogación ominoso. Yu Sang-ga se dio cuenta de que el puente aún no estaba separado, pero Dokja sabía la verdad. Como habían salido antes de tiempo, el puente todavía no se había desprendido, pero lo haría en cualquier momento. Tenían que correr. Mientras avanzaban a toda velocidad, un remolino gigantesco apareció en el río debajo. De él emergió una gigantesca serpiente marina, o mejor dicho, un comandante del mar, que empezó a golpear el puente, haciéndolo temblar. No los atacaba directamente, pero la estructura no iba a aguantar mucho más. Dokja sabía que iban a llegar a la estación, pero el Dokkaebi no iba a dejarlo tan fácil. Aburrido de verlos solo correr, el Dokkaebi decidió animar un poco el ambiente. La dificultad del escenario subió y una energía oscura empezó a rodear los cuerpos de los que habían muerto en el puente. Para el horror de todos, los cadáveres se levantaron, ahora convertidos en lo que parecían demonios o zombies. Con la estación Oksu cada vez más cerca, Hyun-sung empujó a Dokja, instándolo a seguir adelante. La amenaza de Jo Jung-hyuk en el tren, el puente colapsando y ahora una horda de no muertos, esto era solo el principio. El puente se había convertido en un campo de batalla. Los demonios, con sus cuerpos reanimados, los rodeaban mientras el tiempo se agotaba. Dokja, con una expresión de urgencia, les gritó a todos que se agachen. Justo en ese momento, el comandante del mar atacó de nuevo, golpeando el puente con una fuerza brutal. La estructura cedió bajo el impacto, lanzando escombros y desestabilizando el ya precario camino. Cuando el polvo se asentó, Dokja se levantó, sintiendo el golpe. Miró a su alrededor y se dio cuenta de la magnitud del desastre. El puente estaba completamente roto, un abismo se abría entre ellos y la estación Oksu que se veía a lo lejos en medio del fuego y la destrucción. A un lado, Hyun-sung y Gi-leong habían logrado cruzar a la otra parte del puente, pero Yu Sang-ga y Han Myung-go se habían quedado varados con Dokja. Mientras Dokja evaluaba la situación, sintió un pitido en su mente. Una notificación del sistema anunciaba que alguien había recibido un favor de una constelación. De repente, una luz intensa emergió del abismo y un nuevo mensaje apareció. A través de la ayuda de una constelación, se ha activado Deus Ex Machina dentro del escenario. Dokja observó cómo se formaba un puente de luz, pero no uno común. Una pantalla holográfica detallaba las reglas. Era un puente par y solo un número par de personas podía cruzar. Si un número impar lo intentaba, desaparecería.
Sangha, con los ojos bien abiertos, le dijo a Dokcha que la información sobre ese puente había aparecido en su cabeza. Dokcha, sorprendido, entendió que su patrocinador había intervenido. Intentó usar su habilidad de lista de personajes para averiguar qué constelación había elegido a Sangha, pero para su asombro, el sistema le informó que la información no podía ser leída. Eso solo podía significar que su patrocinador era alguien realmente especial o que ella tenía alguna habilidad que bloqueara su visión. Antes de que pudiera procesar la revelación, Sangha gritó su nombre con pánico, señalando detrás de él. Dokcha apenas tuvo tiempo de voltearse antes de que un puñetazo, con una fuerza inesperada, lo golpeara de lleno. El impacto lo envió volando por el aire, estrellándose contra el suelo del puente, mientras el mundo a su alrededor se volvía borroso. Cuando recobró el aliento, se dio cuenta de que el atacante era Kim Nam-won, su antiguo compañero de vagón al que creía muerto, ahora transformado en una peligrosa criatura demoníaca, un mutante infectado con éter oscuro. Intentó usar su habilidad punto de vista del lector omnisciente, pero fue inútil. Nam-won ya no era más que un cascarón sin conciencia. Dokcha recordó las estrictas reglas del puente par de Yu Sangha. Solo un número par de personas podía cruzar. Con Hyunson y Gilyong ya al otro lado, y él, Sangha y Han Myung-go acá, significaba que uno de los tres tendría que quedarse atrás. Antes de que pudiera pensar en una solución, vio con incredulidad cómo el gerente Han Myung-go, en un acto de puro pánico, agarró a Yu Sangha y corrió por el puente de luz, dejándolo varado. Sangha forcejeaba y gritaba para que la soltara, pero Myung-go solo pensaba en su propia salvación. La traición le dolió a Dokcha más que cualquier golpe, y mientras la rabia crecía, las constelaciones no tardaron en reaccionar. Una se maravillaba de lo fácil que era engañarlo, otra se conmovía por su sacrificio. Dokcha, furioso, intentó usar su lista de personajes en Sangha para entender qué pasaba, pero la habilidad falló de nuevo. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó. Su habilidad de lector solo funcionaba con los personajes de la novela. Yu Sangha y Han Myung-go no eran parte de 3 formas de sobrevivir en un mundo de ruinas. Siempre había asumido que todos eran personajes en este nuevo mundo, pero parece que estaba equivocado, y se sintió estúpido por no haberlo notado antes. Mientras los demonios, con Kim Nam-won a la cabeza, se le venían encima, Dokja estaba solo y acorralado. La idea de usar a uno de los monstruos para igualar el número y cruzar el puente de luz pasó por su mente, pero la posibilidad de que funcionara era casi nula. El tiempo se le escapaba, con solo 15 minutos restantes, y el Dokkaebi Bi-hyun se asomó para burlarse, preguntando si alguna constelación estaba interesada en salvarlo. Nadie respondió, y Dokja sintió como su cuerpo llegaba al límite. Cada golpe, cada esfuerzo, lo acercaba más al colapso. Afuera, el comandante del mar seguía destruyendo lo poco que quedaba del puente. Justo cuando la muerte parecía inevitable y Dokja lamentaba no tener una habilidad de combate, una luz cegadora lo envolvió. Frente a él, una ventana de sistema brillante apareció. La habilidad exclusiva Marcador se ha activado. Confundido, Dokja vio cómo la lista de marcadores de personajes disponibles se desplegaba, con 3 ranuras esperando. Tal vez no todo estaba perdido. Pero la realidad no le dio tiempo para pensar en nuevas estrategias. Los demonios, con Kim Nam-won a la cabeza, se le venían encima sin piedad, y Dokja apenas podía defenderse con su cuchillo. Cada golpe lo dejaba más aturdido, la desesperación creciendo mientras el abismo se abría a sus espaldas. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una figura se alzó entre la masacre, caminando con una calma desconcertante. Era un hombre alto, con un largo abrigo oscuro, que avanzaba sin mirar atrás, como si los monstruos fueran simples obstáculos. Sus ojos, intensos y dorados, fijaron a Dokja, quien estaba tirado en el suelo. El recién llegado lo miró y con una voz imponente le preguntó: «¿Vos? ¿Quién sos?». Dokja, a duras penas, intentó usar su lista de personajes, pero fue inútil. La cantidad de información era tan grande que su habilidad se convirtió en un resumen de personajes. Y ahí lo vio, el nombre que conocía también, Yu Jung-hyuk.
El protagonista de la novela que había leído, el regresor que había vivido 3 veces el fin del mundo, la tragedia andante, la peor persona con la que Dokja quería cruzarse en este momento. Jung-hyuk no esperó respuesta. Lo agarró del cuello con una fuerza brutal, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Dokja intentó toser, el aire escapándose de sus pulmones, mientras confirmaba lo que ya sabía. Este tipo era un monstruo. Con solo un escenario, ya es así de fuerte, pensó Dokja, impresionado y frustrado a la vez. Mientras tanto, al otro lado del puente roto, Yu Sanga, Lee Hyun-son y Lee Gi-lyong estaban varados. Intentaban ver a través de una barrera invisible que les impedía observar lo que le pasaba a Dokja, ajenos al peligro inminente que él enfrentaba. El puente seguía destrozado, una barrera que los separaba de la acción. De vuelta con Dokja, Jung-hyuk le volvió a exigir su nombre. Dokja, con la garganta apretada, le dijo, Kim Dokja. El protagonista lo observó, inmutable. Un nombre extraño, comentó. Me lo dicen seguido, respondió Dokja con una pizca de ironía. Jung-hyuk, sin previo aviso, le dio un puñetazo en el estómago que lo hizo doblarse de dolor. Tenés un cuerpo bastante resistente, dijo Jung-hyuk. Parece que ya le agarraste la mano a usar las monedas. Dokja, recuperándose con dificultad, maldijo en su interior. Jung-hyuk continuó, con tono autoritario. No gastes la saliva. De ahora en más, solo vas a responder mis preguntas. ¿Entendido? Dokja sabía que estaba en una situación límite. Yu Jung-hyuk era, sin duda, la persona más peligrosa de las etapas iniciales de este mundo, y su personalidad, después de 3 regresiones, era brutal. No dudaría en hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Cuando Jung-hyuk insistió por una respuesta, Dokja, a regañadientes, dijo, «Está bien», pero con un atisbo de desafío añadió, «Cuida tu lengua». Jung-hyuk, irritado, le devolvió otro puñetazo, pero Dokja ya tenía un plan, una última carta. Con una sonrisa forzada y un guiño, le dijo, sabiendo que lo iba a descolocar, «Perdón, pero vos sos más joven que yo, señor pro gamer Yu Jung-hyuk». El shock en la cara de Jung-hyuk fue evidente. Se quedó en silencio un instante, sus ojos fijos en Dokja, antes de responder con una sonrisa fría. «Así que el que tiene que cuidar la lengua sos vos». Dokja, sin inmutarse, le dejó claro que, aunque ahora trabajara en una empresa de videojuegos, la verdad era que Jung-hyuk era solo un personaje de la novela que había leído. «Sos famoso, fui tu fan», le dijo, recordando cómo lo había acompañado a través de 3000 capítulos, sintiendo todo, lo quiso, lo odió, se enojó, pero también lo bancó. Jung-hyuk pareció genuinamente sorprendido por la palabra fan, como si no me escuchara hace siglos. Luego, un poco más relajado, le dijo que lo perdonaba por ahora, pero que su situación no había cambiado. Su verdadera pregunta era otra: ¿cómo había logrado sobrevivir Dokja en el subte? Dokja sabía que Jung-hyuk no lo iba a perdonar, que mentía, pero necesitaba darle una respuesta. Activó su punto de vista del lector omnisciente y, de repente, escuchó los pensamientos de Jung-hyuk. Estaba confundido sobre cómo Kim Na-moon y otros habían sobrevivido. Se preguntaba quién era Dokja y si sería un problema, con el claro pensamiento de matarlo si resultaba ser un estorbo. Con esa información fresquita en la cabeza, Dokja se hizo el disimulado y le contó que había tenido suerte. Explicó que había encontrado la jaula de bichos de un pibe que se había caído, aprovechando una explosión en el vagón de adelante. Jung-hyuk lo escuchaba, procesando la información, y pensaba para sí mismo que el futuro había cambiado por completo. En sus vidas anteriores, él mismo había provocado una explosión que mató a todos en ese vagón. Internamente, Jung-hyuk lo encontraba demasiado tranquilo para ser un principiante, adaptándose muy rápido a este mundo nuevo. Empezó a sospechar que Dokja había sido quien mató a Kim Na-moon. Era útil, sí, pero también peligroso. Mientras tanto, Dokja seguía con la garganta apretada y, viendo que se les acababa el tiempo para el escenario, le sugirió ir juntos a la estación Oksu. Pero Jung-hyuk se negó. «Todo es demasiado conveniente», pensó, y activó su habilidad Ojo de Sabio, un poder de detección de grado SS, capaz de revelar toda la información oculta de una persona.
Dokja, sorprendido de que no la hubiera usado antes, vio una oportunidad para aprender sobre sí mismo, ya que ni él conocía sus propias habilidades. Pero apenas Jong-hyuk intentó usarla, la habilidad exclusiva de Dokja, Cuarta Pared, se activó de golpe, bloqueando el ojo de Sabio y causándole un dolor tremendo a Jong-hyuk. El protagonista de la novela, furioso y desorientado, lo soltó y le gritó: ¿Quién demonios sos vos? La alarma del sistema apareció en su visión, mostrando que solo les quedaban poco más de 2 minutos para cruzar el puente y llegar a la estación Oksu, mientras Jong-hyuk seguía retorciéndose de dolor y frustración, impotente ante el misterioso poder de Dokja. Dokja, mientras tanto, se preguntaba con sorpresa de dónde había salido esa habilidad, Cuarta Pared, que no solo bloqueó el ojo de Sabio de Jong-hyuk, sino que hasta lo hirió. No era la única habilidad que tenía que no conocía. Después de Marcador, ahora esta. La situación era crítica. El tiempo se acababa y Jong-hyuk lo miraba con ojos que prometían muerte. Tengo que matarlo ahora, pensó Jong-hyuk. Dokja lo frenó. Jong-hyuk, espera un minuto. La cosa se había complicado de más. Jong-hyuk ya no le creería, así que Dokja tuvo que cambiar el plan. Le recordó a Jong-hyuk que no podía superar el escenario 46, que necesitaba compañeros de confianza. Jong-hyuk, confundido, le preguntó cómo sabía eso y si era un regresor también. Dokja respondió que no importaba quién era, sino que podía serle de ayuda. Jong-hyuk analizó la situación. Dokja no era un regresor que él conociera, pero parecía saber cosas que ni él sabía. Yo, Jong-hyuk, dijo Dokja, conozco un futuro que vos no. Para salir de dudas, Jong-hyuk usó su habilidad Detección de Mentiras, que confirmó las palabras de Dokja. Era verdad. Jong-hyuk no podía creerlo. ¿Otro profeta además de Anna Croft? ¿Y justo en Corea? En el mundo de 3 formas de sobrevivir en un mundo de ruinas, el atributo de profeta era único y solo, capaz de ver el futuro y anular las habilidades de detección. ¿Acaso podés ver el futuro?, preguntó Jong-hyuk. Algo parecido, respondió Dokja, confirmando que sabía de su aparición ahí. Dokja siguió explicando que, como regresor, Jong-hyuk conocía el futuro, pero al cambiar los eventos, ese futuro se volvía incierto. La información de Dokja llenaría esos huecos. Hazme tu compañero, puedo ser ese profeta que te falta. Dokja pensó para sí mismo, soy el único lector de esta historia. Jong-hyuk sopesó la idea. Un profeta sería de gran ayuda, no solo para el escenario 46, sino contra otros enemigos poderosos. Pero, ¿podía confiar en él? El tiempo apremiaba, quedaban menos de 50 segundos para completar el escenario. Finalmente, Jong-hyuk tomó una decisión: te haré mi compañero. Sin más, lo agarró del cuello con fuerza y empezó a arrastrarlo por el puente. Dokja se quejó, pero Jong-hyuk no lo soltaba. Tenían que cruzar el puente par, un puente de luz que solo podían usar un número par de personas y que desaparecería si alguien lo intentaba cruzar solo. Por suerte, los demonios que los perseguían no podían usarlo. Al otro lado, Yu Sanga, Hyun-song y Gilyong esperaban angustiados, preguntándose qué le habría pasado a Dokja. Mientras Jong-hyuk la arrastraba, Dokja suspiró aliviado. Lo había convencido. Su punto de vista del lector omnisciente se desactivó por el agotamiento, lo que lo puso un poco nervioso, pero había logrado su objetivo: unirse a Jong-hyuk al principio de la historia y cruzar el puente. Ya en la estación, Jong-hyuk todavía lo sujetaba. Una última pregunta, dijo. Si de verdad sos un profeta, entonces deberías saber tu propio futuro, ¿no? Dokja sintió un escalofrío. No sabía su propio futuro. Y justo en ese momento, una criatura marina gigantesca emergió del agua, dejando a Dokja con una sensación horrible. La bestia, un monstruo marino enorme, ya lo tenía agarrado. Dokja se debatía, con la boca abierta, mientras Jong-hyuk lo miraba desde el puente. En ese instante de vida o muerte, Dokja no pensaba en soltarse, sino en la clase de persona que era Jong-hyuk. Maldita sea, este tipo es un desquiciado, pensó Dokja. Lo conozco mejor que nadie, y si es el Jong-hyuk que yo sé que es. Pero antes de cualquier cosa, Dokja tenía 2 puntos claros que hacerle saber. Con una firmeza inesperada para alguien a punto de ser devorado, le gritó a Jong-hyuk: primero, no soy tu subordinado, así que espero que me trates como a un igual de ahora en adelante. Y segundo, voy a cooperar con vos, pero tenés que prometerme lo mismo. Jong-hyuk, impasible, solo le preguntó: ¿cuál es tu respuesta? La respuesta de Jong-hyuk fue más que clara. Sin decir una palabra, lo soltó. Dokja no tuvo tiempo de reaccionar.
Un grito se le escapó mientras caía de cabeza directamente hacia la boca abierta de la criatura. En medio de la caída, alcanzó a ver la sonrisa irónica de Jung-hyuk, quien le dijo: «Ahora te creo, definitivamente sos un profeta». El mundo se volvió oscuro para Dokja mientras el monstruo lo engullía. Un mensaje del sistema apareció: «Has fallado en completar el escenario». Todo parecía perdido. Pero Dokja no estaba muerto, flotaba, herido y mareado, dentro del estómago de la bestia. El agua lo arrastraba y a duras penas logró mantenerse consciente, tosiendo y tratando de respirar. Milagrosamente, había evitado ser triturado por los dientes de la criatura y terminó en un charco de agua. Con la ayuda de una linterna improvisada, Dokja miró a su alrededor. Lo que vio le heló la sangre. El lugar era una fosa común. Decenas de cuerpos flotaban sin vida en el agua, los restos de los que no habían sido tan afortunados como él. «Vaya, qué espectáculo tan increíble», se dijo con amargura. Mientras nadaba para mantenerse a flote, el resentimiento hacia Jung-hyuk crecía. «Ese desquiciado de Yu Jung-hyuk, así no es como se trata a un compañero», refunfuñaba. Pero al mismo tiempo, comprendía. ¿Necesito sobrevivir a esto para ser su compañero? ¿Es esa la idea? Entendía perfectamente la mente de Jung-hyuk. Después de su primer fracaso en las vidas pasadas, Jung-hyuk nunca había tenido verdaderos compañeros. Como un regresor increíblemente poderoso, la gente lo veía como un salvador, pero esa misma admiración lo había convertido en un lobo solitario. Para él, los demás eran solo subordinados o enemigos. Por eso, esto era una prueba. Jung-hyuk lo estaba obligando a ganarse el derecho de estar a su lado, de ser su igual. Con un suspiro, Dokja revisó su registro de mensajes. La notificación de que había fallado el escenario seguía ahí. Luego, vio el desglose de monedas. Le quitaron 100 por la tarifa de uso del canal, pero también había patrocinios. El prisionero de la diadema dorada le daba 100 monedas, y la jueza demoníaca de fuego también. Sin embargo, el conspirador secreto parecía decepcionado por sus comentarios imprudentes. Dokja se sentó en una de las rocas que sobresalían del agua, reflexionando. De repente, un fuerte chapoteo sacudió el interior del monstruo. El movimiento era inconfundible. El ictiosaurio se estaba revolviendo, y Dokja sabía lo que eso significaba. En 3 horas, el estómago del monstruo empezaría a secretar ácido. El tiempo se le acababa. Justo en ese momento, como si lo hubiera invocado, el Dokebi Bihyung apareció flotando frente a él, envuelto en una luz brillante. Dokja no se inmutó, es más, lo esperaba. «Espérame yo, Jung-hyuk», pensó Dokja con una determinación silenciosa. «No solo voy a sobrevivir a tu prueba, sino que voy a volverme tan fuerte como para enfrentarte». Afuera, Jung-hyuk miraba el mar con una expresión seria, como si pudiera sentir la osadía de Dokja. Mientras tanto, Dokja, que había fallado el escenario al ser engullido, se negaba a aceptar la muerte. Le explicó a Bihyung que según la descripción de la misión, la penalidad por fallar no era la muerte, sino un ambiguo 3 puntos, lo que implicaba una negociación con monedas. Bihyung, sorprendido por la astucia de Dokja, confirmó que tenía razón. Podía comprar su vida, pero el precio sería de 5100 monedas, justo la cantidad exacta que Dokja tenía. ¿Una coincidencia? No le dio tiempo a pensar, porque cuando Bihyung, con una sonrisa maliciosa, le ofreció la muerte como alternativa si no pagaba, Dokja lo desafió. «Entonces mátame». Bihyung se quedó mudo. Dokja sabía que no lo haría. Después de todo, él era el entretenimiento principal para las constelaciones en ese momento. Si Bihyung quisiera matarlo, ya lo habría hecho sin tanto preámbulo. Mirando al Dokaebi con una sonrisa confiada, Dokja pronunció su nombre completo. Bihyung, el Dokaebi de bajo grado. Acto seguido, le preguntó qué tal le iba como streamer, insinuando que las constelaciones eran un poco tacañas. Bihyung se indignó, furioso de que un simple humano conociera no solo su nombre, sino también los detalles de la transmisión estelar. Las constelaciones murmuraban, algunas dudando de la existencia de Dokja, mientras que el conspirador secreto mostraba un interés particular en sus planes. Dokja, sin perder un segundo, le hizo una seña a Bihyung para que cerrara el canal.
Hablemos en privado, le susurró. Una vez que la transmisión se detuvo, Bi-hyun exigió saber cómo Dokja, un humano común, sabía tanto sobre el sistema Starstream. Pero Dokja, con una astucia impresionante, lo interrumpió. «Eso no importa ahora», dijo. «Bi-hyun, ¿vos no querés convertirte en el rey de los Dokaebis, superar a Dok-gak y Gildal para ser el mejor streamer de todos?» Dokja entonces extendió su mano, ofreciéndole al pequeño Dokaebi un trato imposible, un contrato que lo convertiría en el rey de los Dokaebis. Bi-hyun, sorprendido, no tardó en soltar una carcajada, burlándose de Dokja. ¿Un simple humano, sin patrocinador, atreviéndose a proponer un contrato de stream? Era una locura. Pero Dokja, imperturbable, le explicó que su falta de patrocinio era precisamente su mayor ventaja. Detalló cómo el Starstream funcionaba, con su audiencia dividida en buscadores de diversión y buscadores de encarnaciones que buscan a quién patrocinar. Para ser un canal popular, tenías que satisfacer al menos a uno de los dos grupos. Bi-hyun, aunque asombrado por el conocimiento de Dokja, lo desestimó, recordándole su paupérrimo número de suscriptores. Pero Dokja tenía un as bajo la manga. ¿Y si tu canal pudiera satisfacer a ambos? ¿Qué pasa si una encarnación no elige ningún patrocinador y aún así sus habilidades superan a las de los patrocinados? La verdad golpeó a Bi-hyun. ¿Es por esto que no elegiste a nadie?, preguntó, con la voz temblorosa. Dokja asintió, añadiendo que seguro las constelaciones debían estar en un alboroto, muriéndose de curiosidad por el regresor que las había ignorado. Bi-hyun se puso furioso, clamando que un humano común no podía ganar contra encarnaciones con patrocinadores, que esa era la regla del mundo. Pero Dokja sonrió, una sonrisa astuta. «Yo te voy a mostrar que sí se puede, así que cállate y haz lo que te digo. ¿No te dije que te iba a convertir en el rey de los Dokabegis?» El Dokabebi, con los ojos rojos, intentó cambiar de tema, intentando cobrarle la penalidad por haber fallado el escenario, 5.100 monedas. Pero Dokja no le dio el gusto. «No, yo no fallé. Estoy seguro de que ya cumplí las condiciones», dijo, mirando a su alrededor con una nueva determinación. A pesar de la afirmación del Dokabebi, Dokja tenía un as bajo la manga y no dudó en usarlo. «Abrí el canal ahora mismo», le dijo a Bi-hyun, quien, molesto, obedeció. El momento que Dokja había estado esperando estaba por empezar. De repente, una ventana de sistema apareció ante ellos. «Escenario oculto ha llegado». Bi-hyun se quedó de una pieza, mientras Dokja veía los detalles. «Asesino de comandante, dificultad A+, 10 días para matar al ictiosaurio comandante marino y escapar de su estómago, con una recompensa de 9.000 monedas». Con el canal abierto de nuevo, Bi-hyun tuvo que dar explicaciones a las constelaciones, alegando un error de servidor que había cerrado la transmisión. Mientras tanto, Dokja, que había forzado al Dokabebi a abrir la tienda de monedas del Starstream, buscaba lo que necesitaba. La tienda de monedas del Starstream. «Ayúdame primero», se quejó Bi-hyun, pero Dokja ya estaba concentrado, pidiéndole que usara el botón de búsqueda. Dokja empezó a buscar nombres que sorprendieron al pequeño Dokabebi: Dragón Antiguo, y luego Ojo de Gran Demonio y Fuerza de Espada Pura. Pero para su mala suerte, el corazón de dragón antiguo que esperaba encontrar ya se había agotado, y el afortunado comprador estaba en Italia. Al final, Dokja solo compró 4 espinas de jabalí de piedra y 4 paquetes de mucosidad de caballito de mar. Bi-hyun no entendía para qué usaría esos ítems inútiles, y Dokja solo le dijo que no necesitaba saberlo. Gastó 800 monedas en total. Mientras el conspirador secreto mostraba interés en sus planes, el dragón abismal de llama negra lo miraba con enojo. Dokja cerró las notificaciones. Bi-hyun volvió a cerrar el canal, recordándole que todavía no había aceptado su propuesta de contrato y que solo negociarían los términos si Dokja lograba superar el escenario. Dokja, con una sonrisa de confianza, le dijo que lo sabía. El Dokaebi, al irse, lo llamó descarado, pero reabrió el canal, deseándole que la historia lo bendijera. Solo en el vientre de la bestia, Dokja se levantó, sintiendo el peso de la situación. Tenía poco tiempo antes de que el ácido estomacal se activara. Con una mirada seria, tomó una de las espinas que había comprado y empezó a preparar su próximo movimiento.
El ácido estomacal comenzó a activarse. Las paredes de la criatura empezaron a secretar un líquido burbujeante que subía rápidamente, confirmando que el tiempo se le agotaba. Miró a su alrededor, notando cómo el líquido espumoso cubría el interior del monstruo. Dokcha ajustó el agarre de la espina de jabalí que tenía en la mano, con varias más preparadas. «Definitivamente voy a salir vivo de acá», se prometió, la determinación grabada en su rostro. Sin dudar, con un grito de concentración, se lanzó a la acción. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Si Dokja no dejó que Bi-Hung le cerrara el canal, ustedes no dejen que el algoritmo les cierre el nuestro. Suscríbanse ya mismo y dejen en los comentarios qué manhwa quieren que abramos en el próximo video. ¡Nos vemos, cracks!